Este es el archivo XML que vamos a leer desde nuestro servidor para mostrar los datos. Para lograrlo, simplemente vamos a crear una aplicación en blanco que nos permita realizar cada una de estas acciones que requerimos. Vamos entonces a nuestro Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Lo primero que vamos a crear es una biblioteca de clases que se llamará edu.impau.bll, ya que allí está la lógica de negocio, y la solución se va a llamar ejemplo jugador. En esta clase BLL vamos a eliminar la clase que sale al inicio y vamos a agregar una clase que se va a llamar jugador. Este nombre de clase no es un nombre al azar, sino que es basado en lo que tenemos en nuestro archivo XML. Este nombre que aparece acá en los nodos principales. Una vez que hayamos agregado la clase, le añadimos que sea pública y empezamos a agregar cada una de las propiedades que se tienen dentro del archivo. Entonces, podemos mirarlo. Cada una de esas propiedades son string y también los nombres de las propiedades deben corresponder a cada uno de los nodos internos que tiene el nodo jugador. En este caso vamos con nombre, luego con apellido, luego con posición, luego club, y finalmente foto. Antes de dar por terminada esta clase, es necesario agregarle un atributo. Es un atributo muy sencillo, del cual lo único que voy a decir por el momento es que permite convertir un objeto de esa clase a un archivo XML y viceversa. Por ahora es lo único que nos interesa decir al respecto. De la clase BLL por ahora no es más lo que necesitamos, simplemente nuestra clase jugador. Ahora podemos empezar a crear nuestra aplicación web que nos permita realizar el proceso de leer el archivo XML y mostrarlo en una página. Entonces, para ello vamos simplemente a agregar un proyecto. Este proyecto va a ser de aplicación web. Se va a llamar edu.impau.web. En este caso vamos a elegir una aplicación de web forms. En autenticación vamos a elegir sin autenticación por el momento y vamos a dar OK. Otra de las acciones que necesitaremos hacer antes de iniciar el proceso en sí de lectura del archivo va a ser hacer algunos ajustes en nuestro archivo Global Asax. Estas dos líneas de código que están acá permiten funcionar con un manejo de enrutamiento que por ahora no lo necesitamos y que nos puede causar algunas dificultades, y por lo tanto lo vamos a dejar comentado simplemente para que todo funcione de acuerdo a lo que necesitamos. Bien, vamos a seleccionar el proyecto como proyecto de inicio y vamos a compilar toda la solución. Una vez realizado esto, vamos a agregar la referencia del proyecto BLL a nuestro proyecto web
Y finalmente vamos a empezar con nuestro trabajo directamente de WebForms. Entonces vamos a agregar un formulario WebForms. Le vamos a escribir, por ejemplo, jugadores. En esta primera página lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar todos los jugadores directamente que están en el archivo XML. Para esto vamos a ir a la vista diseño y aquí vamos a visualizar vamos entonces a seleccionar el cuadro de herramientas y aquí en el cuadro de herramientas vamos a seleccionar la opción de datos y vamos a ver uno que aparece por acá que se llama Grid View. Este Grid View lo vamos a dejar por el momento así, no vamos a hacer nada adicional, simplemente le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner GRB jugadores. GRB es la abreviación de Grid View. Y por ahora no vamos a hacer nada más. Adicionalmente, este archivo de jugadores ASPX genera un par de archivos más. El que nos interesa ahora es este, que es el código, digamos, de respaldo o code behind, sobre el cual vamos a realizar las acciones. Allí aparece un método que se llama pageLoad. En ese método pageLoad es donde vamos a cargar los datos y se los vamos a enviar a la grilla para que estos datos sean mostrados. Bien, vamos entonces a hacerlo. Yo ya tengo por aquí un código de referencia y vamos a utilizar ese código de referencia. Bien. Lo primero que nos aparece por aquí como, digamos, raro, es un objeto llamado XElement. Este objeto es un objeto de LINQ que nos permite trabajar con archivos XML. Pero adicionalmente vamos a traer esta otra opción acá y vamos a utilizar esto de acá también. Con estas dos líneas de código lo único que estoy haciendo es definiendo una variable estática del ámbito de la clase y después la estoy inicializando con lo que haya donde esté ubicado el servidor más la opción data jugador.xml. Ahora, este data jugador XML aún no existe, pero nosotros lo vamos a crear. ¿Cómo lo creamos? Simplemente agregamos una carpeta que se llame data y en esa carpeta data vamos a agregar un elemento existente. Este documento es jugador.xml, que es el mismo archivo que habíamos estado trabajando anteriormente. Después de esto tenemos una clase que se llama XML Serializer. Es una clase que nos va a permitir realizar el proceso de deserialización, es decir, de obtener los datos del archivo XML y traerlos a nuestro entorno. También tenemos la clase jugador que ya habíamos definido. Y hasta aquí vamos a dejar nuestro código. Después de esto, lo que vamos a hacer es asignarle esos datos a nuestro grid view. Entonces le vamos a decir aquí que el data source del grid view es jugadores y luego le vamos a decir que obtenga esos datos mediante el método dataBind. Ese va a ser el código que por ahora vamos a tener de nuestra página y vamos a ejecutarlo.
a ver qué nos muestra. Y efectivamente aquí nos está mostrando cada uno de los datos que tenemos en nuestro archivo XML.